Ya. Buenas noches, chicos. Mil disculpas por empezar tarde, sino que justo estaba con otra tutoría también que estaban referente a la programación y si nos demoramos un poquito más. Entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a hacer prácticos en un ejemplo de la actividad que tenemos, ¿sí? Algo similar a ejercicios de clases y objetos, pero vamos a arrancar desde una parte inicial de la instalación. Lo que voy a pedir es que si alguien tiene ya la computadora y que tenga descargado los instaladores, pueda compartir la pantalla para poder ir ejecutando la instalación. Ahorita pueden compartir y ya podemos ir arrancando. Si no, les doy un ejemplo práctico, como les hice el día de ayer, pero vamos a hacer nuevamente. Chicos, alguien que ya tenga descargado para que pueda compartir la pantalla y podamos ir instalando el paso a paso en sus computadoras. ¿Alguien? ¿Algún estudiante que tenga a la mano su computadora y pueda proyectar para poder ir viendo y poder irles explicando el paso a paso de la instalación? Eh, sí, uno de los compañeros puede ayudar porque dicen, la mía sí estaba muy lenta, el internet lo tengo muy mal. Estoy en el oriente y no se puede por acá. No es tan Ah, estable el internet. Pero sí le seguiré al pie de la letra lo que usted diga. ya. A ver, vamos, chicos. ¿Alguien que tenga? ¿No? Bueno, ingeniera, lo que pasa es que yo en mi computadora ya le instalé el programa. Ya, no hay problema. Ya, no. A ver, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Para poder instalar y no tengamos inconvenientes de poder generar. En este momento, lo que voy a hacer es desinstalar mi NetBeans, porque no tenemos nadie que tiene una máquina para que pueda compartirme, ¿ya? Entonces, lo que voy a buscar es mi NetBeans que tengo y le voy a desinstalar. Si ustedes tienen instalado, no hay problema. Y si ya les funciona, no hay problema. Pero si tienen alguna situación, algún problema de proceso, desinstálenle nomás. Ya, aquí apareció que se desinstaló correctamente el NetBeans. Y voy a cerrar. Voy a verificar si no se logra borrar. Voy a ir viendo si aparece en mi pantalla todavía y no se logra desinstalar. Voy a desinstalarle de esta manera a mi NetBeans, ya, para que podamos ir ejecutando. Ya, creo que... ya. ¿Qué van a ir a hacer ustedes? Yo les facilité un enlace que se encuentran aquí dos documentos o dos archivos. Se van a descargar y van a ir a descargas y les va a aparecer estos dos documentos o estos dos archivos. Vamos a la primera que dice JDK. Yo voy a dar doble clic en este archivo y me va a aparecer esta pantalla. Entonces es como que se está configurando la instalación, va a tomar un cierto tiempo.
¿sí? Que se configure en el caso de, una vez que ya se termine de configurar, voy a iniciar las otras pantallas. Ya. Esperamos que se cargue y va a aparecer esta pantalla que está configurando la instalación. Una vez que ya esté configurada, sale el 100% y le dice que necesita la versión JDK. Le digo siguiente. Se me va a instalar automáticamente en NetBeans. Voy a poner siguiente y le voy a quitar el check aquí y le voy a instalar. El check significa que me va a permitir dar adiciones o condiciones adicionales. Como eso no quiero, no le pongo. Aquí se va a ir instalando, si se dan cuenta, todo y sí se va a demorar. Porque tiene que ir creando todos los archivos, todos los componentes que yo necesito. Pero cuando se instale me va a aparecer un NetBeans, que este NetBeans va a estar en mi disco C, en lo que es archivos de programas de 32 bits, y me va a aparecer una carpeta que dice NetBeans. Una vez que se termine de realizar todo esto, va a aparecer esta carpeta, y esta carpeta lo que voy a hacer es eliminar. ¿Por qué la voy a eliminar? Porque este complemento solo es básico, no me viene el completo. Entonces es por eso cuando ya se termine de instalar, poder eliminar esta carpeta. Entonces voy a esperar que se instale. Hasta el momento, como ustedes logran ver, NetBeans no se me desinstaló porque tengo que volver a reiniciar la máquina. Voy a cerrar. Pero como se está instalando, ya tenían una anterior, no hay problema. Voy a dejarle nomás que termine de instalar. Y una vez terminando de instalar, voy a eliminar esta carpeta. Les vuelvo a recordar. Una vez terminado de instalar, voy a mi disco local C, archivos de programas de 32 bits o 64 bits que van a encontrar aquí. Ya van a eliminar esta carpeta. Por ejemplo, si yo ahorita hago esta eliminación, me va a pedir una confirmación porque es de un administrador. Digo continuar y se va a eliminar. Pero como estoy instalando, ya por ejemplo, aquí dice se excedió y finalizó. Pero yo ya desinstalé. Luego, ¿qué tengo que hacer? Ir a mi carpeta, a mis descargas y ahora instalar NetBeans. Ejecuto este instalador, se completa todo el 100% y lo que les va a aparecer es de esta parte que se encuentra ya de instalación o configuración de instalación. Algunos chicos ya habían instalado y lo que tenían que presionar es siguiente. Aceptar los términos de la licencia de NetBeans y aquí ya les va a decir que ya existe esta carpeta. Si no les aparece este mensaje, pues está todo correctamente y presionan siguiente. Pero si les aparece esta, tienen que eliminar la anterior y ahí sí volverla a crear. Entonces, yo como ya tengo, le voy a poner solo el P, le puse al final para que cree otra carpeta, es decir, otro instalador se me va a crear aquí. Siguiente, igual el Glass va a pasar lo mismo. Voy a ponerle la P para que me ubique en otra carpeta y quito el check y pongo instalar. Si está todo correctamente, se va a instalar correctamente y no tengo ningún inconveniente. Y lo que va a pasar una vez instalado, ya les va a permitir ejecutar. ¿Cómo sé que está correctamente instalado NetBeans? Es que yo tengo, o sea, no tiene ninguna configuración adicional. Si les dice que no les funciona instalar, no tiene ninguna configuración adicional. Yo aquí lo único que tengo, ¿sí?, es ir a archivos, proyecto nuevo, y les va a aparecer Java Application. No hay ninguna configuración o ningún paso adicional. ¿Ya? Ahora sí, pongo siguiente y voy a crear mi proyecto.
El proyecto que vamos a trabajar en este momento es programa docente, que voy a decir que el docente va a tener varios atributos y varias acciones, que va a ser similar al ejercicio que nosotros tenemos en la asignatura del deber. ¿Qué les pide aquí? Les pide crear una clase, ¿ya? Con varios parámetros: nombre, edad, cédula, género y peso y altura. Entonces yo voy a decir que va a tener esos atributos. Entonces para eso, ¿qué necesito? Crear una clase. Entonces voy a crear un paquete, que el paquete se va a llamar clases, y la clase que voy a trabajar es de docente. Entonces nueva, Java class, y pongo C, docente. Aquí sí, ¿qué primero necesito hacer? Los atributos. Entonces aquí en los atributos yo le voy a poner que de tipo string se va a manejar la cédula o el DNI, que nosotros lo conocemos como cédula. Voy a manejar lo que es los nombres, edad, puedo manejar género, pero género dice que va a ser un A o H. Entonces, como ya no tendría que ser string, edad tampoco tendría que ser string, y peso y altura tampoco. Entonces, como son de otros tipos, yo tengo que decir, ¿edad de qué es? De tipo entero. Peso tiene que ser de tipo doble. ¿Ya? Peso y altura. ¿Qué más necesito? El género. El género yo lo tengo que utilizar como tipo cadena de entero o de tipo char. Y le pongo género. Punto y coma. Tengo mis atributos y tengo mis valores. Ahora bien, dice que no queremos que se acceda directamente a ellos, que debe de haber un modificador de acceso, el cual debe de ser el más adecuado también de acuerdo a su tipo. ¿Qué es el modificador de acceso? Lo que yo les decía, tiene que ser o público o privado. Asumiendo que la cédula y los nombres pueden ser públicos, pero la edad no, y lo demás puede ser público. Entonces, aquí les decía que podía ser o público o privado. Una vez que ya tengo esto, ¿qué también digo? Que por defecto, el DNI tiene que tener un valor y que la cadena de textos van a ser vacías. Entonces, aparte de eso, tienen que ya estar inicializados. Otro punto que dice que tiene que ser el valor por defecto, que género empiece desde hombre, pero le vamos a decir que ahora empiece desde mujer. Entonces, como es char, yo le tengo que decir con el apóstrofe simple y ahí colocarle el valor. Si es de string, ahí sí le tengo que poner el igual, pero las dobles comillas. 000. Les pongo un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le coloco solo en la comilla simple? También va a funcionar, pero como es string, no le va a reconocer y le va a pedir de ley las dobles comillas. Ahora, una vez de esto dice que implemente todos los métodos get y set de todos estos atributos. ¿Cómo hacíamos todos los métodos get y set? Cuando hacíamos eso era dar clic derecho, insertar código y dábamos la colección get y set. Seleccionábamos todos estos atributos y generar. Ya estaba mi proceso de los métodos get y set que me permitía reutilizar o generar los mismos. Ahora, ¿qué necesito? También necesito los constructores. Pero aquí yo le decía, puedo hacer un constructor vacío, con atributos o con todos los atributos. Les pongo un ejemplo. Quiero un vacío, entonces doy clic derecho, insertar código, voy a constructores
Y digo que no me seleccione por ningún atributo, sino solamente generar. ¿Qué hace un constructor vacío? Ahora quiero un constructor con todos los atributos. ¿Cómo hago? Clic derecho, insertar código, constructor, y ahora voy a seleccionar todo y pongo generar. Y se genera todos los constructores. Ahora quiero que solo sea con los atributos de edad, cédula y peso. Ya, les pongo un ejemplo. Entonces, ¿qué necesito? Clic derecho, insertar código, constructores, y ahora selecciono qué dice que nomás necesito. Edad, peso y la cédula. La cédula, ¿por qué no podría ser? Porque como es privada, como no está identificada aquí, no me reconoce. Entonces, ¿qué es recomendable aquí? No ponerle por ya valores por defectos y por separado. Entonces, aquí lo que necesito es ponerle public, string, nombres, y aquí le pongo punto y coma. Ahora sí, voy a poder generar, voy a ver otra vez, voy a eliminar esta parte, y ya estaba, insertar código, constructores, y voy a poner nombre de peso, edad. Pero sigue sin aparecer cédula. ¿Por qué no me aparece cédula? Porque yo aquí, aparte de que ya estoy inicializando, yo ya no puedo hacer un constructor. Entonces lo recomendable es dejarle así, sin inicializador, y en el constructor sí decir insertar código, constructores, y ahí sí va a aparecer la cédula, la edad y el peso, y generar. Y ya estaría con mi proceso de constructores. Ahora sí, empiezan los métodos. Entonces mis métodos, yo lo que deseo es, le voy a hacer calcular le voy a poner calcular la edad, calcular la edad que tendría en 30 años. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Tengo que hacer un método. Entonces, puedo o retornar la edad de 30 años o imprimir ahí mismo. Voy a hacer de los dos métodos. Public, void, método de calcular la edad. Y aquí, ¿qué tendrá que ingresar? Pues tendrá que ingresar la edad, ¿no? Entonces abro, cierro paréntesis y le digo, ¿no? Que aquí necesito considerar qué edad tengo dentro de 3 años, 30 años mejor. Entonces le digo en mi edad próxima sería igual a la edad que tengo, a la que ingresa, más 30 años. ¿Ya? Más los 30 años. ¿Y qué tendría que hacer aquí? Pues a imprimir, ¿no? System.o.println, la edad que tendría en 30 años sería, y le pongo el más, la edad, punto y coma. Entonces ahí me permite generar el proceso. Ahora quiero decir cuál fuera mi peso ideal de acuerdo a mi altura. Entonces ahí se hace un cálculo. ¿Ya? Entonces digo calcular mi peso ideal de acuerdo a la altura. Ay, perdón. Altura. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces también digo public, voy, o directamente digo quiero que retorne el peso. Entonces digo int, método de calcular el peso ideal. ¿Y qué deberá ingresar aquí? La altura. Entonces pongo un i, altura,
y abro, cierro paréntesis. Entonces, aquí sí necesito retornar el valor, que por defecto tendría aquí que retornar. Entonces, ¿cómo le digo que retorne un valor? Si mi altura está, digamos, sea entre menor que 1.7, ay no, perdón, aquí sería doble. No, 1.7 y altura sea mayor que 1.9, va a tener un valor. Ahora, como son dobles, hay que manejar el punto, ¿ya? Entonces, si está en tal proceso, le voy a decir que in peso ideal inicializaría con 0, punto y coma. Pero si cumple esta condición, debería decir que mi peso ideal, ¿sí? Mi peso ideal debería ser 64 kilos. Les pongo un ejemplo, no es que sea así, ¿no? Entonces, si no, caso contrario, haría otra condición. Si mi altura, en cambio, ahora está entre 1.4 y mayor que 1.6, ahora mi peso debería ser, digámosle que sería 62, punto y coma, ¿ya? Y a la final, ¿qué debería retornar? Mi peso ideal, punto y coma. Entonces hago comparaciones de acuerdo al proceso, de acuerdo a las condiciones. Aquí, por ejemplo, les pide, ¿no? En el deber, dice que haga un método para calcular, ver si es mayor de edad. Verificar si un número esté dentro de este rango. Calcular si la persona tiene su peso ideal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué me dice? Si la fórmula devuelve menor que 20, tiene tal proceso de altura o tal función. Si comprobar qué género es, si es F, si es H, imprimir hombre, si es M, más mujer. Entonces yo voy generando los métodos. Ustedes se dan cuenta aquí. Ahora, ¿por qué me podría salir error? Ya, si es que algo no cumplo correctamente, pues me sale el error aquí. Y aquí está ya mi proceso. Ahora, ¿cómo Dice llamo? una pregunta ahí, cuando sale error, ¿qué está mal declarado? ¿Una Cuando está librería? mal, ya, cuando sale error es, por ejemplo, aquí. Pero siempre le va a salir error donde está el mismo. Por ejemplo, aquí me dice, aquí me sale la advertencia que me falta un punto y coma. Si me equivoco acá y aquí también me olvido, digamos, no pongo un nombre, también me va a salir error. Pero siempre les va a decir en dónde está el error. Si ya directamente, por ejemplo, aquí antes me salía error y no decía en dónde, era porque no tenía guardado el archivo. Le puse control C y se guarda el archivo y se actualiza. Eso a veces pasa, que no se lo actualiza en el tiempo real y tengo que generar ese proceso. Y ya se actualiza el mismo. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, licenciada, continúe, por favor. Ya. Entonces, hasta aquí yo estoy haciendo mi clase con mis métodos. Ahora, ¿cómo llamo? Entonces, yo lo que primero necesito es en mi método principal o en mi clase principal, llamar a esa clase. Entonces, yo le digo, ¿cómo se llama mi clase? C, docente. Objeto, le pongo un nombre, el que yo desee. Objeto A, B, C, lo que yo le desee. ¿Es igual a qué? A mi new C, docente, abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué va a pasar aquí? Primero me va a pedir que importe esa clase. Entonces yo voy a añadir e importar esa clase y está todo correcto. Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy agregando y llamando a la clase, pero con 0 parámetros.
con 0 valores. Entonces, si yo quiero ya agregar valores, como aquí ya les sabe pedir, que ingrese, que cree 3 objetos con valores ya predeterminados, yo tuviera que decirle y crear y manejar este constructor que se encuentra aquí. Entonces, ¿qué me pide? Que diga, primero nombres, digamos, María. ¿Qué más me pide? Me pide luego también lo que es la edad. Ya, entonces la edad le voy a poner 38, ¿ya? ¿Qué más necesito? Necesito el peso. El peso le voy a poner 23.56, ¿ya? Pero como es doble, van a ir que me va a dar error. Entonces, para que sea doble, utilizo el punto. Luego me pide la altura, 1.64. Les pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya estoy dando un valor inicial. ¿Cómo imprimo estos valores? Yo le digo system.out.println y le digo de mi objeto que tengo a punto, yo le puedo decir get. El get me permite obtener los valores y le digo get edad, punto y coma. Entonces yo le digo la edad para que salga edad más el objeto y ejecuto. ¿Y qué va a pasar aquí? Que al momento de ejecutar la edad me sale 38, la insertada en este objeto. Si necesito crear 3 objetos, ¿qué necesitaría? Copiarme la misma línea, pero ahora crear el objeto B. Con otro valor, supongamos que es 68. Supongo, perdón. Van, ¿ya? Ejecuto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Creando 2 objetos. Pero como creo 2 objetos, ustedes si se dan cuenta, aquí me faltó cambiar el objeto B. Imprimo y ahí sí ya me salió el 68. Y así puedo hacer. Ahora quiero llamar a mi método. Al método que creé, digo, al objeto que yo trabajé, B, sí, al último punto, obténgame el método de calcular la edad. ¿Qué edad tendría que ingresar? La que puse en el objeto A, 68. Si yo decía que no ingrese nada, ya, voy a ejecutar esta parte. La edad de 30 años sería 98, ya. Pero ¿qué pasa si ya no quisiera que ingrese directamente? Si no quiero que de lo que ya ingresé en el objeto, obtenga. Digo, mi objeto B, punto, get, edad. Ya, y ejecuto nuevamente. ¿Me va a aparecer el mismo número? Pues sí, porque voy a decir, del objeto que ya inserté, ahora devuélvame la edad. Y así voy a ir haciendo cada uno de estos métodos que se encuentran en el mismo. ¿Inquietudes, dudas? Así sería el ejercicio que estaría realizando para deber. Ingeniera, una preguntita. ¿Y cómo vemos o cómo ejecutamos, es decir, el programa o para saber que estamos haciendo bien? Aquí en la opción tienen ejecutar proyectos. Si se dan cuenta, siempre presiono acá. O si que fuera más fácil, para ustedes ponen F6. Sí, les cierro esto. Y se den cuenta. En su teclado van a buscar la opción que dice F6. En la primera fila, ustedes van a tener F1, F2, F3, F4. Presionan F6 y ya les va a aparecer y van a ejecutar. ¿Cómo saben que está bien? Porque aquí les va a ir visualizando los resultados. Si algo ya está mal, pues de aquí ya les sale está incorrecto o está un error o alguna situación. Dice, cuando está error a los lados. Errores a los lados. ¿Dónde los errores? Aquí en esta partecita. Sí, en la parte de acá abajo. De los donde números. está... No, al otro lado. En esta clase. Ya le mando una captura.
Si está mal, les pongo a veces sabe ocasionar que borran esto y sale un error acá abajo. ¿Qué significa? Que faltan unas llaves por cerrar y que la eliminar. Entonces, me enviaron. Ya tiene error en la clase, profesor, si se da cuenta. Y está, ahí le sale muchas advertencias. Si usted se da cuenta, aquí tiene el foquito en amarillo y un icono al ladito de rojo. Entonces ahí le da sugerencias de lo que le falta. Pero tiene varios. Y por eso le sale rojo aquí. Aquí le sale rojo. Porque tiene que ir viendo todos estos porque le sale el error. ¿Qué le pasó aquí? Ya, si me manda la captura de acá para poderle irle viendo, o sea, el complemento de esta partecita de acá, para poderle dar un ejemplo del ejercicio. Envíame la captura de al ladito. ¿Qué me envió? No, no me envió. Ya. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que aquí usted ha creado una clase y acá los atributos. No puede hacer eso. Primera cosa. Si ustedes se dan cuenta, yo creo primero la clase. Aquí está. Primero la clase. Ay, no subo más. Primero la clase y de ahí llamo a los métodos, constructores y todo lo demás. Ahora, vamos acá. Aquí dice, bueno, esto está mal creado. Luego dice, voy a crear un constructor, pero usted le está agregando llaves, corchetes y paréntesis. Si ustedes se dieron cuenta en los constructores, yo no lo hago así, sino directamente doy clic derecho, insertar código y pongo en constructores. Si yo quisiera hacer por código, yo utilizo paréntesis, si se dan cuenta aquí, paréntesis y llaves para inicializar y finalizar el proceso. No utilizo corchetes. Los corchetes los únicos que se utilizan son cuando son vectores o matrices. Solo ahí se utiliza corchete. Si no, en ningún lado más se utilizan los corchetes. ¿Sí? Les pongo ejemplos. ¿Alguna pregunta más? Ingeniera, disculpe, por ejemplo, yo estaba intentando hacer la actividad 2, pero a mí me da un error en el corchete. Por ejemplo, donde dice public, string, get, DNI o número de cédula, al final va la llave. No va la llave, está el puntico. No va allá. Bueno, abajo, o sea, donde se declara, por ejemplo, dice public, string, get, DNI o número de cédula, va los paréntesis y la llave. En la 22 sería. Aquí le da error. Ahí en esa partecita me da mi error, o sea, en todas esas partes me da error y no sé o ni a qué se debe. Ya. Primera situación, cuando sale esa parte es cuando cojo y no antepongo el punto y coma anterior. Primera situación. ¿Y cuándo más le sabe salir? Cuando yo hago dentro de mi clase y tengo aquí las llaves, ¿sí? Ahí le sale este error. Si se dan cuenta. ¿Qué significa por qué me sale este error inicial? Porque no estoy haciendo dentro de mi clase, no estoy programando dentro de mi clase. Tengo que todo lo que está aquí, ponerlo dentro de mi clase. Control X, copio todo eso, elimino la anterior llave y pego ahí. Y ahí sí se ordena. Y ahí les desaparece el error. Pero siempre va a aparecer esa parte, ¿sí? Siempre si sale aquí el error es cuando no estoy haciendo dentro de una clase, estoy haciendo fuera. Entonces, como estoy haciendo fuera, no pertenece a nadie. Y como no pertenece a nadie, no puedo hacer la programación. Eso es a veces los errores. Ingeniera, disculpe, ¿y dónde sale
Buenas noches. ¿Y dónde sale ese botón de ejecutar? En la parte superior, En el botón que se prende, o sea, en ese rojo. exacto, ahí dice ejecutar proyecto. Si ven, Solito sale ahí. sí, siempre sale aquí, siempre van a tener aquí en la segunda fila, van a tener crear, archivos, guardar, el mundo, los martillos de configuración, limpieza y el de ejecutar. Presionen y ya les aparece. No hay ninguna Mira, opción más. pero ojalá, disculpe, ojalá pueda instalar yo el programa porque no vale. O sea, de los enlaces que usted ya había enviado en el grupo, yo le di clic y le puse descargar y sí sale descargando, pero no aparece el programa. O sea, nada, A ver, no ningún les va a archivo. aparecer. A ver, una vez que ustedes descarguen el proyecto, a ver, les vuelvo a Sí, recalcar. Una vez que descarguen ahí, el proyecto, ustedes les van a descargar en donde están las descargas. Y tienen que ejecutar dándole doble clic. Ahí se va a instalar. Si no, ustedes no, así por más que se descarguen, no es que va a tener el archivo. disculpe, ingeniera, pero a mí me sale un archivo de ópera, no sé qué, y ese no es. Y no me No sale tienen que ni de descargárselo. nada. ¿Será que mi computadora no le coge? No es que no le coja, tiene que descargarse los que son. Aquí van, aquí cuando les va a aparecer el enlace que yo les envié, se les va a abrir en el navegador que ustedes tengan por defecto. Yo por defecto tengo lo que es el Internet Explorer, pero si ustedes tienen el Mozilla, el Chrome, el Opera o cualquier otro navegador, obviamente les va a aparecer ahí, pero ustedes tienen que descargarse el que se encuentra aquí. Una vez abierto van a la opción de descargas, se descargan y les va a aparecer en la carpeta de descargas y van a ejecutar. Si ustedes no ejecutan, nunca les va a aparecer. ¿Ya? Una vez ejecutado, ahí sí sigan los pasos que les presenté al principio y pueden seguir la instalación. No hay ningún paso adicional. Son presionar unos 3 veces siguientes o 4 veces siguientes y no tienen ninguna acción más de configuración. Si realmente no tienen computadoras, porque no todos podemos tener la computadora, también tienen en lo que es en su celular, van a Play Store. Sí, ese es por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Que podrían trabajar desde su celular. Sí, sí lo pueden hacer desde su celular. Hay muchos entornos. Entonces van a su celular, van a la opción de su Play Store, ¿ya? Y en su Play Store van a buscar y van a poner app para programar Java. Una vez colocado app para programar Java, van a seleccionar el primero que dice Java Native y van a instalar. Una vez instalado es en su celular, tal cual son sus aplicaciones en sus celulares, y van a abrir. Y les va a aparecer similar al entorno de NetBeans, sino que en su celular, en pequeño, la diferencia que se tendría. Van a crear sus proyectos, van a crear archivos, aquí tienen para poder crear, y es lo mismo, la misma programación. No hay casi diferencia. Entonces, esta opción también tienen para programar desde su celular o para programar en el BIM, si tienen un equipo. La opción es de que puedan repasar y puedan generar sus procesos, ¿sí? Y puedan entender. Les pido que entendamos, que revisamos los videos. Si tenemos que revisar más de una vez, pues revisemos. Y si no, las tutorías se encuentran para poder reforzar, ¿no? ¿Alguna pregunta más o nos quedaríamos ahí? Los videos yo ya les subo más de noche o máximo mañana. Ingeniera, disculpe, y al principio tenemos que ponerle así, publish strict